Bueno, vamos a dar comienzo a la clase de los viernes, esta clase magistral. Ahí me tocó el tema de agrandamiento de cavidades auriculares y ventriculares, un tema que por ahí lo vemos frecuentemente nosotros en el sanatorio, fundamentalmente las ventriculares, pero bueno, es importante también ver que muchas patologías pueden llegar a tener una sobrecarga auricular y producir alteraciones electrocardiográficas. Esto es más o menos lo que nosotros vemos a diario, que por ahí uno siempre lo pierde, lo deja de vista, pero esto es el ABC nuestro. Tener en cuenta siempre desde qué lado estamos mirando el corazón en cada derivación. Por eso ABR, si vemos acá, es negativa, porque lo que mide es la actividad eléctrica del corazón. La actividad eléctrica del corazón en la sumatoria de sus vectores van para abajo, para la izquierda y para adelante. O sea, todo lo contrario a ABR. Todo lo que se va a alejar de ABR va a ser negativo y diferente va a ser, por ejemplo, cara inferior, que es fundamentalmente de 2 de 3 ABF, que esos vectores que se acercan van a ver que por eso va a tener una predominancia positiva en el electro. No voy a hablar mucho de esto porque no era el tema de la clase. Principalmente en cuanto a agrandamientos y sobrecargas auriculares, hay una perturbación en la conducción del estímulo auricular, lo que produce cambios principalmente en su morfología, en las dimensiones y en la posición eléctrica, que es este vector del que hablamos. Estas alteraciones producen los patrones de agrandamiento, de sobrecarga o crecimiento auricular, tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda o de forma crónica en ambas cavidades. En cuanto al crecimiento auricular derecho, sus etiologías principales es la hipertensión pulmonar, las cardiopatías congénitas con sobrecarga derecha, las enfermedades de la válvula tricúspide, fundamentalmente estenosis, pero ya la estenosis reumatoide ya la dejamos de ver prácticamente, y lesiones miocárdiacas que generen sobrecarga de cavidades. En cuanto a las derivaciones del plano frontal, los vectores de la aurícula derecha se dirigen hacia abajo y hacia adelante, y esto se traduce en unas ondas P altas y acuminadas. Fundamentalmente en cara inferior, porque si nosotros vemos, como le dijimos, vemos que el vector predominantemente de la aurícula va hacia abajo, y nosotros vemos en cara inferior que vemos todo lo que se acerca, van a aumentar los voltajes en esa cara, que por regla tiene que superar los 2,5 milivoltios, 2 cuadraditos y medio en el electrocardiograma. Fíjense que esto coincide, se me borró fíjense de 2, de 3 y ABF, esa onda picuda que tiene la onda P, que supera llega a casi 3 cuadrados en este electrocardiograma, que es indicativo de sobrecarga auricular. Generalmente, cuando tenemos una sobrecarga auricular derecha, en el electrocardiograma tenemos otra patología, no es solamente el agrandamiento auricular. En cuanto a las derivaciones de los planos frontales, fundamentalmente B1 y B2 son los que mayor utilidad por estar más próxima a la aurícula derecha. Se describe una P positiva y acuminada y puede superar los 2 milímetros de altura. Esto también, lo mismo que con cara inferior, vamos a tener una P picuda, pero obviamente con un voltaje un poquito menor. Acá vemos un ejemplo, fíjense las derivaciones de cara inferior, cara lateral, cómo aumenta el voltaje de esa P, y en B1 y B2, son también los que miran más la cara derecha, también el aumento de voltaje que tiene una P terriblemente picuda. En cuanto al crecimiento auricular izquierdo, su etiología y la principal etiología es la hipertensión, que es lo más frecuente que se ve, miocardiopatías hipertróficas, valvulopatías aórticas y mitrales también, fundamentalmente estenosis mitrales, estenosis reumáticas, y el patrón de la valvulopatía mitral tiene un patrón característico de la P, que son P mitrales, lo vamos a ver.
Fundamentos fisiopatológicos, la fuerza de despolarización en este tipo de agrandamiento se va a dirigir más hacia atrás, hacia arriba y hacia la izquierda, a diferencia del otro, de la aurícula derecha, que se dirigía más hacia abajo, este se va a dirigir más hacia la izquierda. Esto se produce por la posición horizontal que tiene la aurícula y con el sobrecrecimiento que tiene. En cuanto al diagnóstico del electrocardiograma, vamos a tener, a diferencia de la onda del crecimiento de la aurícula derecha, que la onda P era alta, esta va a ser más ancha, ¿sí? Va a exceder los 0,11 milisegundos, que son 2 cuadraditos y medio en el electrocardiograma. Invade parcialmente el segmento PR, acortando este segmento, y esto tiene un índice que es el índice de Macruz, que es la duración de la P dividido la duración del segmento PR, no del intervalo del segmento. Si es positivo, si es mayor esta división a 1,6 milisegundos. Acá vemos un ejemplo, fíjense, de 2, como tiene una P, lo que se llama también, uno lo puso ahí, que es en doble lomo. Lo que se traduce es el tiempo que tarda la despolarización auricular, ¿sí? Solamente eso se traduce en el electrocardiograma. Fíjense también en B1 como puede tener un patrón de positivo, negativo. Esto también lo tiene en B2, pero eso también es característico de crecimiento auricular izquierdo. Este es otro electro, que esto es de 1, es cara lateral. Fíjense el aumento en el tiempo que tiene esa despolarización auricular. Eso tiene 120 milisegundos. Y esa P en doble lomo, que significa que la primera corresponde a la despolarización auricular y la segunda a la despolarización, perdón, de la aurícula derecha y la segunda a la aurícula izquierda. En el plano horizontal, como lo habíamos dicho, se ve el signo más específico, que es un componente positivo inicial, que es la despolarización de la aurícula derecha, y un final negativo por la mayor magnitud, que depende de la fuerza de la aurícula izquierda. Y en las precordiales izquierdas es posible ver una P bimodal, que es lo que habíamos visto acá, esto. Esa P que está ahí en 2 lomos es eso. Fíjense acá en B1 como, bueno, este ya es predominantemente todo negativo, pero generalmente tienen un patrón mínimamente positivo y después tienen una deflexión negativa. Acá vemos en las caras laterales esa P que se dice en bimodal. Esto es a modo de resumen, bien sintetizado, cómo se vería la despolarización auricular normal en D2 y B1 principalmente, que son las dos derivaciones que más vamos a usar para ver el agrandamiento auricular, y cómo se ve en el agrandamiento, en la sobrecarga auricular derecha, que aumenta el voltaje a más de 2,5 milímetros de voltaje, y en B1 como puede tener una mínima P negativa. En cuanto al agrandamiento de la aurícula izquierda, lo que va a aumentar es el tiempo, el ancho de la onda, también a más de 2,5 milisegundos. Y en B1 va a tener esa deflexión intrínsecoide, que va a tener una P inicial positiva y una P negativa. En cuanto al crecimiento biauricular, esto también ya es más crónico. Las etiologías más frecuentes son las etiologías reumatoides, que tienen lesiones en ambas válvulas. También puede también mitro aórtico, tricuspidio, estenosis mitrales con hipertensión pulmonar, lesiones izquierdas con hipertensión pulmonar que terminan cronificando la parte derecha, cardiopatías congénitas con compromiso de todas las cavidades del corazón o hipertensiones pulmonares secundarias, que es lo que más vamos a ver nosotros, y cardiopatías globales como cardioesclerosis, miocardiopatías específicas, etc. En el electrocardiograma vamos a ver un patrón mixto. Hay que tener en cuenta la fidelidad de la derivación de B1, que es una de las más importantes. Vamos a tener
las P bimodales, las P acuminadas en cara inferior, y esa P negativa positiva que habíamos dicho en B1, que es importantísimo. Pero lo que es fundamental vamos a tener es una P que aumentada de voltaje y aumentada en el tiempo. En cuanto a la hipertrofia ventricular izquierda, ya nos pasamos a las cavidades ventriculares. La ventricular izquierda por ahí es la más frecuente que vamos a ver. Fundamentalmente la etiología es hipertensiva, por estenosis aórtica, que también vemos frecuentemente, miocardiopatías hipertróficas, la vamos a ver internados, las cardiopatías congénitas con sobrecargas de ventricular izquierda, fundamentalmente las cardiopatías congénitas que no se corrigieron en tiempo y forma. Y otro caso de hipertrofias ventriculares izquierdas son los atletas, que también eso lo vamos a ver en consultorio frecuentemente. Los fundamentos fisiopatológicos de los cambios electrocardiográficos en esta patología, que el incremento de las masas musculares de hipertrofia izquierda exagera el normal predominio de los vectores primarios y principalmente terciarios. Incrementan ligeramente el ancho del QRS porque incrementan el tiempo de despolarización. Es lo mismo que pasa con la sobrecarga izquierda, de la aurícula izquierda, perdón. Esto es debido al mayor grosor de las fibras musculares. Hay cambios secundarios en la repolarización por una isquemia relativa miocárdica, ya que hay un aumento de la demanda coronaria del oxígeno. Si el corazón, saben que el corazón gasta más oxígeno en repolarizarse que en despolarizarse. Al tener una masa ventricular más ancha, cuesta más la repolarización y le cuesta aún más la repolarización al paciente. Y como dijimos, generalmente esto lleva, la hipertrofia ventricular izquierda lleva a una sobrecarga en la aurícula izquierda. En cuanto a los cambios electrocardiográficos, hay un incremento en la amplitud de los complejos, hay alteraciones en la repolarización, como dijimos, hay modificación en la posición del corazón con una rotación del eje más hacia la izquierda por agrandamiento del ventrículo izquierdo, y hay concomitante la sobrecarga de crecimiento auricular izquierdo. Acá vemos la hipertrofia ventricular izquierda, lo que se produce es fundamentalmente, como dijimos, aumento del voltaje en las cavidades, tanto en las S de B1 y B2 como en las R de B5 y B6. Este es un ejemplo, fíjense que prácticamente se sale del electrocardiograma la sobrecarga que tiene el paciente. Después vamos a ver este tipo de sobrecargas también de ventrículo derecho, pero fíjense el agrandamiento que tiene. La sumatoria, que ahora lo vamos a ver, da más de 35, fíjense cómo se sale del papel las SB2. Y concomitante, en concordancia con las alteraciones en la repolarización que pueden tener los pacientes por esta isquemia relativa que habíamos dicho. Este es otro electro, fíjense también las alteraciones en la repolarización, esas P que parecían a las P que vimos ayer con el doctor del Río. No hay un cambio de las R y las S en el electrocardiograma, sino que tiene altos voltajes en todas las precordiales y frontales también. Otro electro, fíjense la sumatoria, estas R que tienen B4, B5, se escapan del electrocardiograma con la derivación del eje hacia la izquierda. Estoy yendo para atrás ahora. Fíjense el eje del vector, la sumatoria de los vectores de este electrocardiograma da menos 30, menos 40. Estas eran las situaciones en las que pueden simular una hipertrofia ventricular izquierda, y hay que tener siempre presente que los niños y los jóvenes deportistas pueden tener un electrocardiograma que podría parecer a una sobrecarga ventricular izquierda. Hay que controlarlo, no se le contraindica el deporte ni nada, ¿sí?
los tórax delgados también, los pacientes que son flacos y altos pueden tener el electrocardiograma similar a una sobrecarga ventricular izquierda, pero no es por estos mecanismos que estamos hablando. Y las situaciones que pueden enmascarar una hipertrofia ventricular izquierda es fundamentalmente toda la patología que se interponga entre el electrodo y el corazón. Pacientes que son obesos, pacientes que tienen asarca, pacientes que tienen derrames pleurales importantes, derrames pericárdicos que dificulten la lectura de los chupetes y la actividad eléctrica del corazón. Este es otro paciente que, bueno, si vemos, hay algunos signos característicos que lo vamos a ver, unos criterios diagnósticos, que por ahí sumando algunos números, algunas precordiales o en la cara frontal, nos pueden dar signos de sobrecarga ventricular izquierda. Ahora en un cachito ya los vemos. Bueno, los vemos ahora. Estos eran los criterios que encontré esta tablita que viene resumida todos los criterios que hay y todas las sumatorias que hay que hacer para determinar la sobrecarga. Fíjense el índice de Sokolov, que es el índice que más usamos frecuentemente y es más fácil de usar, que se miden las S en B1 y las R en B5 y B6, y si la sumatoria da más de 35 milímetros, el paciente tiene criterios de sobrecarga. Otro que usamos también es el voltaje de Cornell, que son las R en ABL más las S en B3, si da más de 28 en varones o más de 20 milímetros en mujeres, también tienen criterios de sobrecarga ventricular. Y otro más fácil son las R en ABL, si da mayor a 11, tiene criterios de sobrecarga. Otro que puede ser también es la división entre las R de B6 dividido las R de B5, si tiene mayor a 1, esos son criterios de sobrecarga ventricular. Vamos para atrás, así hacemos algunas sumatorias de estos criterios. Fundamentalmente el de Cornell y el de Sokolov. Si miran acá, si suman las S en B1, que son, acá tenés más o menos unas 15, y acá en B5 ya tenés como 30 por lo menos, 10, 20, sí, casi 30, casi ya tiene más de 45 milímetros de esa sumatoria. Bueno, Juan, me había olvidado que los había remarcado cuáles eran los más importantes. Fundamentalmente el de Sokolov, y por ahí le pueden llegar también a nombrar el de Cornell. Acá venían los ejemplos, fíjense la sumatoria que tienen estos pacientes, también son sobrecargas ventriculares izquierdas importantes. Fíjense en ABL, acuérdense si en ABL era mayor a 11, también tenían los criterios, y el de Cornell era las R en ABL más las S en B3. Se me fue el cursor. Bueno, en este no da el de Cornell, pero bueno, son algunos no tienen la misma sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico. Este otro score que lo encontré en internet, que tenés que hacer algunas sumatorias, y si a cada puntaje le vas asignando una determinada cantidad de puntos, y si el score te da más de 5, tiene una sobrecarga ventricular definitiva, y si tiene un score de 4, la sobrecarga ventricular es probable. Si sumamos que este es el de Sokolov, que si tiene más, no le da 35, sino le asigna 30 milímetros, ya tiene 3 puntos. También asigna cambios en el ST, como las alteraciones en la repolarización. Las anormalidades en la aurícula izquierda, o sea, si ya tiene agrandamiento auricular, también asigna puntos. La derivación del eje, la duración del QRS, que habíamos dicho que también lo puede ensanchar, y la deflexión intrinsecoide en B5 y B6. La deflexión intrinsecoide
lo había puesto acá. La difracción intrinsecoide es desde el comienzo del QRS hasta la mayor amplitud de la R. ¿Sí? Esa es la duración que dura, que tiene esa, desde el comienzo de acá, del QRS, hasta el punto más alto de la R, esa es la duración, la deflexión intrinsecoide. Si dura más de un cuadradito y 10 milisegundos, anda a medir los 10 milisegundos, le da un score de 1. Pero bueno, si ya vemos que el electrocardiograma dura más de un cuadradito, tiene este puntaje ya. En cuanto a la hipertrofia ventricular derecha, es menos común los hallazgos, los signos en el electrocardiograma de hipertrofia ventricular derecha, es más común la hipertrofia ventricular izquierda, pero su presencia suele estar ligada a circunstancias clínicas de peor pronóstico, aunque algunas de ellas pueden ser transitorias y reversibles, fundamentalmente el TEP, por ahí las cardiopatías quirúrgicas, cuando son corregidas tardíamente, ya el paciente queda con una hipertrofia ventricular derecha difícil de mejorar. En cuanto al electrocardiograma, fundamentalmente lo que vamos a tener, si tenemos una alteración en las cavidades derechas, el electrocardiograma vamos a tener alteradas los vectores y las derivaciones derechas. Se invierte el sentido de la repolarización, adopta una posición más vertical en vez de más horizontal y desvía el eje hacia la derecha y un agrandamiento auricular derecho, al igual que en lo que nos pasa en las cavidades izquierdas. Lo que vamos a tener fundamentalmente es una alteración en B1 y B2. Nosotros generalmente en B1 y B2 no tenemos R en el electrocardiograma. Nos tiene que llamar la atención si tenemos una R en B1 y B2 mayor que en B5 y B6. Estas las imágenes de B1 y B2, son imágenes polimorfas, pueden tener RS, RS chiquita, R también puede ser, la R predominantemente sin S, QRS y la QR también. Acá fíjense en este electrocardiograma cómo generalmente nosotros... ¿Todo patológico eso? Sí, esto es todo patológico, es todo signos de que hay algo que aumenta el tiempo de conducción en las cavidades derechas. Nosotros generalmente el electrocardiograma tiene que ser un QRS menor a 120. Si tenemos algo que nos aumente ese tiempo, esos milisegundos, algo patológico hay, que puede ser de gravedad o no, ojo. Esto puede llevarte a un bloqueo de rama derecha y es totalmente normal en ciertas circunstancias. Como les decía, si se acuerdan, no, habría que ver algún electro normal para recordar que en B1 y B2 nosotros no tenemos R, o tenemos una mínima R. Siempre que tengamos R en B1 y B2 es algo patológico, no deberían estar, es signo de sobrecarga. Fíjense, B5 y B6, como tenemos menos R que en B2, por ejemplo. Este es otro electrocardiograma, lo mismo, una R importante en B1 y en B2, con una alteración en la repolarización, con estas T negativas, que también la vimos en el ventrículo izquierdo cuando teníamos hipertrofia, por alteración, por la isquemia relativa que genera el aumento de la masa muscular. Esta es otra característica, la imagen de RS, R', que es de signo de bloqueo de rama derecha. Se exige que la R' sea mayor a 7 milímetros de duración, perdón, de alto, para que sea criterio de sobrecarga ventricular derecha. ¿Sí? Tiene que tener más de 7 milímetros de alto para que sea criterio de sobrecarga ventricular derecha. Y cuando tenemos una R pura en el electrocardiograma, significa que
el vector anuló todas las fuerzas vectoriales que iban para la izquierda, que normalmente van para la izquierda. Creció tanto el ventrículo que el vector más importante va hacia la derecha. Obviamente después en el electrocardiograma vamos a tener signos de vectores izquierdos. Esta es otra. Lo mismo, vemos cómo se acerca el vector a ABR, que ABR ve todo el corazón cómo se aleja y ve cómo el vector que lo corrió tanto a la derecha se le acerca. Y en cuanto a los crecimientos biauriculares, las etiologías principales son las cardiopatías congénitas acianóticas, valvulopatías izquierdas, complicadas con hipertensión pulmonar crónica, valvulopatías derechas e izquierdas, que ya lo habíamos visto anteriormente, lo mismo que en crecimientos auriculares, pasa lo mismo en el ventrículo. Las cardiopatías congénitas cianóticas con sobrecarga vía auricular y algún tipo de miocardiopatía. En el electrocardiograma vamos a ver datos directos de crecimiento de ambas cavidades, siempre con predominio de una de ellas. Generalmente, al tener más masa ventricular izquierda, vamos a tener predominio de agrandamiento ventricular izquierdo. Pero bueno, estos pacientes generalmente son pacientes que esta alteración la tienen crónica, ¿sí? Que ya fueron modificando el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y terminan con la aurícula derecha al final. Fíjense que también tenemos P altas en cara inferior, esta alteración que tenemos todo predominantemente R en B1. Acá también, agrandamiento y se perdura en el tiempo, el QRS se hace más ancho, vemos las R aumentada de voltaje en cara lateral, las R en ABR que dijimos que normalmente no están. RS profundas, altas, para que sean RS, tiene que tener más de 5 milímetros en el electrocardiograma, y fíjense, este electrocardiograma tiene R en B1, tiene unas RS que se escapan del papel, la sumatoria ya de B5 se pasa de 35 milímetros. Estos son pacientes más crónicos, patologías que normalmente últimamente no la estamos viendo porque son pacientes que ya lo estamos corrigiendo antes, pacientes con cardiopatías congénitas ya corregidas. No solemos ver pacientes, por ejemplo, el paciente que tenemos que se hizo el TAVI el otro día, no llegan a esto en el electrocardiograma. Y bueno, muchas gracias. Dímelo. Sí, son sinónimos. Lo que nosotros generalmente, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos electrocardiograma no podemos decir que el paciente tiene una hipertrofia, nosotros podemos decir que tiene signos de sobrecarga ventricular. Ahora vamos al eco y le medimos 17 de septum, podemos decir que tiene hipertrofia ventricular. ¿Sí? Son signos de sobrecarga de cavidades. Como no es tan específico, tenemos que corroborarlo con alguna técnica adicional. Un espectáculo. Muchas veces en los ateneos centrales que nosotros damos, el doctor Sandroni nos remarca mucho los signos de sobrecarga
de ventriculares o auriculares, pero no dice el paciente tiene hipertrofia. Alguna. Bueno, cualquier duda que se le genere, nos vemos donde nos vemos todos los días. Nos vemos. Che, muchas gracias. Chicos, Nos vemos hasta luego.